Ya, entonces entremos al tema de hoy día, que es las operaciones aritméticas con números con signos. ¿Ya? Entonces nosotros vimos en la clase anterior también los números con signo, cómo representar números negativos básicamente. ¿Ya? Y vimos tres formatos, era el signo magnitud, el complemento 1 y el complemento 2. ¿Ya? Entonces, el que se utiliza de forma estándar en los sistemas computacionales, en las computadoras básicamente, es el complemento 2. ¿Ya? Así que todo lo que vamos a ver ahora de cómo procesar aritméticamente números, lo vamos a usar con complemento 2. ¿Ya? Em, entonces, veamos. ¿Ya? El primer operación aritmética que vamos a ver va a ser la suma. ¿Ya? En este caso ya vimos cómo se suman dos números binarios, pero ahora lo interesante es analizar qué pasa cuando uno de esos números binarios es negativo, o cuando los dos números binarios son negativos, cómo se procede. ¿Ya? Entonces, como muestra acá, tenemos cuatro posibilidades. ¿Ya? El primer caso es cuando queremos sumar dos números binarios y los dos números son positivos. ¿Ya? Después tenemos el caso donde un número es positivo, ¿ya? Y es mayor al otro número que vamos a sumar, pero este número es un número negativo. ¿Ya? Así que si vamos a sumar un número positivo con un número negativo y el número positivo es mayor, entonces vamos a tener un tipo de resultado. En general, si el número positivo es mayor, va a suceder que el resultado va a ser positivo. ¿Ya? El otro caso, el tercer caso, es cuando queremos sumar un número negativo a un número positivo. ¿Ya? Pero en este caso el número negativo es mayor. Entonces si sumamos un número negativo que es mayor al número positivo, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? Y el último caso es cuando vamos a sumar dos números que son negativos. ¿Ya? Y en ese caso también sabemos que a priori que el número tiene que ser negativo. Entonces, ¿por qué es importante separarlo en cuatro casos? ¿Ya? Vamos a ver a continuación y tiene que ver con la condición de desbordamiento, ¿ya? Que se ve al final de esto. Ups, ya, sí, ahí está. Entonces vamos a ver el caso 1. En el caso 1 estamos sumando dos números positivos. ¿Ya? Entonces recordemos, los números cuando se almacenan en los computadores se almacenan en el formato complemento 2. ¿Ya? Si el número es positivo, el formato complemento 2 se ve exactamente igual al número binario que nosotros vimos un par de clases anterior, ¿ya? O sea, en el fondo se representa como si fuese un número binario convencional. Entonces aquí queremos sumar este número positivo, ¿ya? Que es el 7, a este otro número positivo que es el 4, y lo sumamos así entonces bit a bit, ¿ya? Con el método que vimos al principio. Entonces 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, ya el acarreo es 0 en este caso, 1 más 1 es 0 con acarreo 1, etc. ¿Ya? Y nos va a dar este número entonces binario que representa el 11 y ahí está todo bien, no hay ninguna novedad. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa ahora en el caso 2? El caso 2 es cuando sumamos un número positivo que es mayor a un número negativo en valor absoluto. ¿Ya? Entonces tenemos este número de acá, ¿ya? Que es el número 15. Tenemos el número menos 6. ¿Ya? Entonces recordamos que en complemento 2, un número negativo, se hace el procedimiento entonces de invertir todos los bits y luego sumar 1. ¿Ya? Así que un número negativo se representa, ¿cómo sabemos que es un número negativo? Porque el primer bit, el más significativo, comienza con un 1. ¿Ya? Si el número comienza con un 1, el primer bit más significativo significa que es un número negativo. Y bueno, la gracia de utilizar estos formatos, en particular el formato complemento 2, que podemos hacer la suma binaria tal cual como lo habíamos hecho anteriormente, ¿ya? O sea, en el fondo, cuando tenemos el formato complemento 2, nosotros simplemente sumamos números y en realidad no nos preocupa mucho, o mejor dicho, al computador no le preocupa mucho si este número si es un número negativo o positivo, simplemente lo suma, ¿ya? Entonces lo vamos a sumar, ¿ya? Entonces tenemos el 0 más 1 nos da 1, acarreo 0, 1 más 1 es 0, acarreo 1, 1 más 1 es 0, acarreo 1, y así vamos sumando, ¿ya? Y nos va a dar este número de acá. Y aquí vamos a notar que el último caso tenemos 1 más 1, que nos va a dar 0, y acarreo 1, ¿ya? Pero este 1 tendríamos que almacenarlo en una novena posición, ¿ya? Pero nosotros tenemos solamente 8 bits para almacenar. ¿Qué sucede en este caso? Se descarta esa novena posición, simplemente se ignora, y nosotros nos quedamos solamente con los 8 bits menos significativos, ¿ya?
Y si esto lo convertimos a un número entonces decimal, nos damos cuenta que es un 9 y vemos que la suma es consistente, porque 15 más menos 6 nos va a dar 9. ¿Ya? Así que eso, cuando nosotros sumamos dos números binarios, ¿ya? Y el número, o sea, uno es positivo y otro es negativo, y el positivo es mayor en valor absoluto que el negativo, entonces simplemente descartamos el bit de acarreo. ¿Ya? Entonces, sumar los dos números y descartar cualquier bit de acarreo, esa es como la lógica. Ah, perdón, me salté un... Aquí estamos. ¿Ya? Caso 3. Esa es la conclusión. A ver. Sí, esa es la conclusión al final de todos los cuatro casos. ¿Ya? Todavía nos falta el caso 3 y el caso 4. El caso 3, entonces dice, cuando tenemos un número negativo, que es en magnitud mayor que el número positivo, nosotros sabemos si lo sumamos, ¿ya? Lo que va a suceder es que el resultado va a ser un número negativo. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces tenemos un número positivo, que es el que tenemos acá, ¿ya? Que equivale al 16. Tenemos un número negativo, que es el 24 negativo, ¿ya? Que aparece acá. Hacemos la suma directa, nos queda 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, acarreo 0, 0 más 1 es 1, acarreo 0, y así, ¿ya? Y tenemos este número de acá, ¿ya? En este caso, si se fijan, no hay una novena posición, ¿ya? Así que simplemente este número lo tomamos y al observar que el bit más significativo es un 1, nosotros sabemos que estamos hablando de un número negativo, ¿ya? Así que este número, si ustedes hacen el procedimiento y lo convierten a decimal, van a ver que es un número, es el menos 8. Y eso también indica que es consistente la suma, porque 16 menos 24, o más menos 24, es igual a menos 8, ¿ya? Así que en ese caso no hay ningún problema con el noveno bit, ¿ya? No, simplemente no hay problemas de acarreo. Y en el cuarto caso, ¿ya? Cuando los dos números son negativos, ¿ya? Entonces también se procede a sumar bit a bit. 1 más 1 es 0, acarreo 1, 1, 1 es 0, más 1 es 1, acarreo 1, etcétera. Vamos sumando hasta que al final, si es que nos aparece un noveno bit, ¿ya? Como el caso de acá, entonces también simplemente se descarta, se ignora, ¿ya? Entonces, al ignorar esto, nos vamos a quedar solamente con los 8 bits más significativos, ¿ya? Porque los dos son números de 8 bits, y eso lo transformamos al número decimal y nos vamos a dar cuenta que es menos 14 cuando teníamos los números menos 5 y menos 9, y también vemos que es consistente la suma, ¿ya? Así que, entonces, la gracia de utilizar el complemento 2 es que no tenemos que hacer una excepción, un procedimiento distinto o una operación distinta si es que vamos a sumar o si es que vamos a restar, ¿ya? Porque ustedes ya se dan cuenta de que sumar un número positivo a un número negativo es equivalente a restar esos dos números como si fuesen positivos, ¿ya? Entonces, aplicar el complemento 2, ¿ya? O sea, mejor dicho, la operación de suma es agnóstica, es ignorante o no le importa si es que, si es que el procedimiento, si los números son positivos o negativos, simplemente los suma así bit a bit y el resultado siempre es consistente. Así que, en realidad, lo único que cuando ustedes hagan esta operación, tienen que fijarse entonces si es que les aparece un noveno bit, ¿ya? Simplemente ignorarlo. Y ahí venía la conclusión que dice sumar los dos números y descartar cualquier bit de acarreo final, que es el noveno bit. Eso con respecto a la suma, ¿ya? Ahora viene el tema de la condición de desbordamiento. Hay veces entonces cuando ustedes suman dos números, por ejemplo dos números positivos, ¿ya? O dos números negativos, ¿ya? Que ustedes igual necesitan un noveno bit, ¿ya? Pero esta condición, que se conoce como desbordamiento, que algún compañero la preguntó en la clase anterior, es distinta al noveno bit que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, estamos sumando dos números positivos, ¿ya? ¿Cómo sabemos que son dos números positivos? Porque el bit más significativo, acá, es un 0. En el otro caso también es un 0, ¿ya? Entonces vamos a hacer el procedimiento de suma, sumamos bit a bit todos los números, entonces tenemos el 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, 0 más 1 es 1, y así. Aquí tenemos acarreo, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá nos damos cuenta que el octavo bit, ¿ya? El más significativo, nos aparece 1, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que si un número comienza con su bit más significativo con un 1, ¿ya?
aquí no tenemos un noveno bit a todo esto, ya tenemos que el octavo bit es un 1. Eso significa que este número debería ser un número negativo, ¿ya? Pero ahí es donde entra la inconsistencia. Si sumamos dos números positivos no nos puede dar un número negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Es que el número se desbordó, o sea que llegamos hasta el final de la representación con 8 bits, ¿ya? ¿Cuál es el final de la representación con 8 bits si es que representamos números positivos y negativos? Es el 127, ¿no es cierto? Así que al tratar de sumar estos dos números, nosotros superamos el 127, ¿ya? Por lo tanto, comenzamos desde abajo, desde los números negativos, ¿ya? Así que, básicamente una máquina cuando suma dos números, ¿ya? Analiza si estos dos números son positivos, ¿ya? Y si es que lo son, entonces se fija de que el resultado también sea positivo. Si es que analiza entonces esta operación y se da cuenta que el resultado es negativo, dice, eso fue una condición de desbordamiento, ¿ya? ¿Y qué significa? Que en realidad el número es inválido, ¿ya? Porque si uno traduce literalmente esto, le va a dar un número negativo, pero ese número no puede ser negativo, ¿ya? Está erróneo. Así que cuando una máquina genera una condición de desbordamiento en una operación, en general le avisa al usuario o a aquel que le pidió a la máquina generar la operación y le dice, este resultado es incorrecto, ¿ya? Pon atención. Ok. Entonces, en el ejemplo anterior, bueno, se suman los dos números y etcétera, lo que acabo de explicar. Entonces, lo mismo sucede con la resta. Bueno, ahora vamos a ver la resta. Pero si aquí fuesen dos números negativos que se suman, ustedes saben que el resultado tiene que ser negativo. Y ahí pasa lo mismo. O sea, un número negativo aquí, un número negativo acá, y van a tener un número positivo como resultado, ¿ya? Y eso también es inconsistente y también genera la condición de desbordamiento. Y ahora sí la resta. Entonces, la resta es un caso especial de la suma, ¿ya? Por ejemplo, restar 6 positivo, ¿ya? El sustrayendo a 9 disminuyendo es equivalente a menos 6, o sea, de sumar menos 6 a 9. ¿Ya? Entonces, básicamente la operación de resta consiste en cambiar el signo del sustraendo y sumarlo al minuendo. O sea, básicamente nosotros vamos a aplicar complemento 2, ¿ya? La operación complemento 2, que nosotros la conocemos, invertir los bits y después sumar 1, ¿ya? Y vamos a transformar una resta en una suma, ¿ya? Y una suma naturalmente es mucho más fácil, por lo tanto, todo a la larga va a ser suma, ¿ya? Entonces, el signo de un número binario positivo o negativo se cambia tomando su complemento 2. Si nosotros tenemos un número positivo, aplicamos complemento 2, la operación complementar a 2, ¿ya? Lo vamos a transformar ese número positivo en un número negativo, ¿ya? Y si nuevamente aplicamos complemento 2 a ese número negativo, volveremos a convertir ese número negativo en un número positivo. Así que podemos aplicar complemento 2 tantas veces como queramos para simplemente cambiar el signo del número, ¿ya? Entonces, puesto que la sustracción o resta es simplemente una suma con signo del sustraendo cambiado, el proceso se define del siguiente modo, básicamente lo mismo que vimos anteriormente, ¿ya? Para restar dos números con signo, se calcula el complemento 2 del sustraendo y se suman, ¿ya? Cualquier bit de acarreo final se descarta. Entonces aquí hay un par de ejemplos. Dice, realizar las siguientes sustracciones de los números con signo. Tenemos entonces los números binarios menos otro número binario. Un número aquí, se ve que estos dos números son positivos. ¿Por qué? Porque el bit más significativo es un 0 y aquí también es un 0. En el caso de B, es un número positivo que le restamos un número negativo, ¿ya? El caso de C es un número negativo que le restamos un número positivo. Y el de D es un número negativo que le restamos un número negativo, ¿ya? Entonces, si queremos convertir estas restas en sumas, tenemos que aplicar complemento 2 al segundo término, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo. El caso A, ¿ya? Tenemos que el primer término es 8 menos 3, ¿ya? Y esto es equivalente a hacer la operación 8 más menos 3, ¿ya? O sea que básicamente convertimos el 3 en un número negativo y después lo sumamos. Y eso nos tiene que dar entonces 5, ¿ya? Así que partimos con el 8, ¿ya? Que es el número binario que tenemos acá arribita, ¿ya? El minuendo. Luego le sumamos el 3 negativo, ¿ya? Así que tomamos el 3 y aplicamos complemento 2 a 3, ¿ya? Así que el complemento 2 de 3, ¿ya? Es el número que vemos acá, ¿ya? Y lo sumamos 1 a 1. Así que después de sumarlo 1 a 1 nos da el número que tenemos acá abajito y nos queda el noveno bit de acarreo que lo descartamos, ¿ya? Que es la regla de la suma que vimos anteriormente.
Así que este número, los 8 bits más significativos, o sea, menos significativos, quiero decir, los primeros 8 bits, es básicamente la diferencia, o sea, el resultado de la resta, que en este caso nos da 5. Y ahí terminó entonces el ejercicio A. En el caso de B, entonces tenemos un número positivo que se le resta un número negativo. ¿Ya? Así que nuevamente a este número negativo le aplicamos complemento 2, ¿ya? Y como era un número negativo, va a pasar a ser un número positivo. ¿Ya? Así que 12 menos menos 9 es básicamente 12 más 9. ¿Ya? Nos debería dar 21. Así que aquí tenemos el minuendo que eran 12, el menos menos 9, entonces nos va a quedar como este número acá, que es un número positivo, ¿ya? Lo sumamos uno a uno y nos va a dar el número que tenemos abajo, que es el menos, o sea, es el más 21. Y así entonces lo pueden hacer con el resto y la única diferencia es que a veces aparece este noveno bit que se descarta, ¿ya? Y eso sería todo. Lo que, para ver el tema del overflow, lo que tienen que siempre poner atención es que si son dos números positivos, no les puede dar un resultado negativo, ¿ya? O mejor dicho, si son dos números positivos que se suman, el resultado tiene que ser positivo. Si son dos números negativos que se restan, el resultado les tiene que dar negativo. Si es que se cambia el signo en el resultado, entonces significa que hay una condición de overflow. Y la condición de overflow no pasa, no sucede cuando un número es positivo y el otro número es negativo. O sea, por ejemplo, cuando sumo 5 más menos el número que sea, ¿ya? Si un número, estoy sumando dos números, uno es positivo y otro es negativo, nunca se puede dar la condición de overflow, ¿ya? Así que eso sería. Entonces vimos hasta acá ya la suma, la resta, vimos que la resta es un caso especial de la suma, ya simplemente eh, a sustrayendo entonces le vamos a aplicar el complemento 2, ¿ya? Y vamos a estar sumando. Y vimos entonces que se genera la condición de overflow cuando se cambia el signo del resultado. Si son dos números positivos que se suman y el resultado es negativo, entonces tenemos una condición de overflow y ese resultado es incorrecto. ¿Ya? Lo mismo con dos números negativos. Ahora tenemos el caso de la multiplicación. Ya vimos cómo se multiplican dos números binarios. Y aquí entonces el caso especial cuando son números con signo es hacer un procedimiento previo al procedimiento que ya conocemos de la multiplicación. Entonces, en general, cuando nosotros multiplicamos hay dos métodos, ya está el método de la suma directa y el método de los productos parciales. Y lo que hay que tener en cuenta es que si vamos a multiplicar dos números, tenemos que echar un vistazo a su signo antes de proceder con la multiplicación. O sea, si vamos a multiplicar dos números positivos, sabemos que el resultado tiene que ser positivo. Si vamos a multiplicar un positivo con un negativo, sabemos que el resultado tiene que ser negativo. Y si son dos valores, son dos números negativos, el resultado también tiene que ser positivo. ¿Ya? Entonces, eso. Ya. El método 1 que es el de la suma directa, es básicamente se suma el multiplicando un número de veces igual al multiplicador. O sea, si estamos multiplicando 7 por 3, entonces vamos a sumar 7 veces el 7. ¿Ya? O sea, 7 más 7 más 7. Eh, ese es un método iterativo que naturalmente no es eficiente, como dice acá, ya que si el multiplicador es muy grande, entonces la suma será muy larga. O sea, si multiplicamos 7 por, no sé, 5.000, entonces vamos a tener que sumar 5.000 veces el 7. También hay técnicas, ustedes saben, pueden invertir. Entonces, en vez de sumar 5.000 veces el 7, pueden sumar 7 veces el 5.000. ¿Ya? Pero igual, si los dos números son muy grandes, igual va a ser ineficiente, ¿ya? Andar sumando cada rato. Entonces, el método 2, que es el de los productos parciales, el que vimos anteriormente, es donde simplemente vamos, igual vamos sumando, ya, pero en el fondo vamos multiplicando dependiendo del bits. Bueno, el procedimiento lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Y después se suman los productos parciales. Y aquí está la salvedad que les dije, si son dos números con el mismo signo, el producto es positivo, y si son dos números con signos distintos, entonces el producto es negativo. ¿Ya? Y eso tiene implicancias entonces sobre si vamos a aplicar el procedimiento del complemento 2 o no. Entonces, el procedimiento del método se resume a continuación. ¿Ya? Dice, determinar si los signos de los multiplicandos, ¿ya? Del multiplicando y el multiplicador son diferentes. ¿Ya? Así determinar el signo del producto. O sea, primero extraemos los signos. Vemos que son iguales, ok, el resultado tiene que ser positivo.
vemos que son distintos, ok, el resultado tiene que ser negativo. Así que lo anotamos por ahí, ¿ya? Luego, poner cualquier número negativo en formato no complementado, ¿ya? O sea, tenemos que los números negativos convertirlos en positivos, ¿ya? Si vamos a multiplicar los dos números. Entonces, puesto que la mayoría de las computadoras almacenan los números negativos en complemento 2, se requiere esta operación, o sea, complementar a 2, para obtener el número negativo en formato no complementado. O sea, en el fondo, si es que el número está almacenado como un número negativo, o sea, si ya está con el complemento 2, vamos a tener que aplicar nuevamente el complemento 2 para que quede el número positivo. Y el asunto es que cuando procedamos a multiplicar los dos números tienen que estar, tienen que verse como números positivos. Ese es el cuento, ¿ya? Entonces, independiente a si el resultado va a ser positivo o el resultado va a ser negativo, cosa que ya sabemos a priori, porque analizamos el signo del multiplicando y el multiplicador, independiente a eso, cuando hagamos el procedimiento de multiplicar, los dos números tienen que verse como si fuesen números positivos, ¿ya? Entonces, si hay un número negativo, lo tenemos que convertir en número positivo. Si los dos son positivos, los dejamos tal cual, ¿ya? Entonces los dos tienen que ser positivos. Luego, empezar con el bit del multiplicador menos significativo y generar los productos parciales, ¿ya? Y ahí empezamos a hacer la multiplicación, lo vamos a ver en detalle a continuación, ¿ya? Y al final nos va a dar un resultado. Entonces cada producto parcial debe desplazarse un bit a la izquierda, lo vemos a continuación. Se suma cada producto parcial de la suma, bla, 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 y al final nos entrega un resultado. Y ese resultado es el que finalmente le vamos a aplicar el complemento 2 o no, dependiendo si el resultado tiene que ser negativo o positivo. ¿Ya? Ese es el paso 5. ¿Ya? Entonces, si el bit de signo que se había determinado en el paso 1 es negativo, entonces hay que aplicar el complemento 2 para convertir ese número en negativo. Si es positivo, entonces se deja tal cual el número. ¿Ya? Entonces, vemos un ejemplo. Multiplicar los siguientes números con signo, el 0101, 0011, ya, multiplicando, y lo multiplicamos por 11000101. ¿Ya? Y después tenemos que verificar si estos números los pasamos a decimal y vemos si la multiplicación fue correcta o no. ¿Ya? Esto se ve a continuación. Entonces dice, multiplicar los números que vimos anteriormente, paso 1, el bit de signo del multiplicando es 0, ¿ya? Podemos ver acá, tenemos un 0, o sea, este es un número positivo, ¿ya? Y el bit de signo del multiplicador es 1, ¿ya? O sea, sabemos que este número es un número negativo, ¿ya? Entonces, el bit de signo del producto, el resultado de estos dos, de esta multiplicación, tiene que ser negativo, ¿ya? Va a ser un 1, negativo. Okay. Entonces, eso lo dejamos anotado por ahí, y después pasamos al paso 2, calcular el complemento 2 del multiplicador. ¿Por qué? Porque este es un número negativo. La idea es que cuando multipliquemos entonces los dos números se vean como números positivos. Así que vamos a aplicar complemento 2 a este número para que nos quede un número positivo, ¿ya? Entonces, aplicamos complemento 2, este número de acá, al aplicar complemento 2 se convierte en este número. Recordemos que el método era buscar el primer 1, ¿ya? Mantener ese número y los números hacia la izquierda a continuación los invertimos de signo, ¿ya? Así que este 1 se mantiene, y luego el 0 se convierte en 1, el 1 se convierte en 0, 0, 0, 0 se convierte en 1, 1, 1, y el 1, 1 se convierte en 0, 0. Y ahí aplicamos entonces complemento 2. ¿Ya? Así que tenemos este número de acá, y ahora entonces procedemos a multiplicar el multiplicando que tenemos acá con este número complementado, el multiplicador pero complementado. ¿Ya? Entonces paso 3 y 4, procedimiento de multiplicación como sigue, o sea, vamos a ver a continuación. ¿Ya? Aquí tenemos los dos números. Aquí me perdí con un numerito, un momento. Deberíamos tener el 0101. Aquí aparece... Ah, ya. Aquí, para que no se confundan, aquí hay un 0, que no está escrito. Ya. Es 01010011. Y aquí tenemos también un 0 que no está escrito. Ahí lo anotamos. Solo para que quede el registro. Ya. Entonces, tenemos entonces 1 por 1. ¿Ya? O sea, en el fondo tenemos que multiplicar estos dos números. ¿Ya? ¿Cómo lo hacíamos? Tomamos el primer número, ¿ya? Y lo vamos a copiar
abajo, dependiendo de si es que el número que tenemos acá en el multiplicador es un 1 o es un 0. ¿Ya? Entonces, como en la primera posición tenemos un 1 en el multiplicador, vamos a copiar este número tal cual y lo copiamos abajo. ¿Ya? Y luego se lo vamos a sumar, aquí es donde vienen las sumas parciales, se lo vamos a sumar al mismo número, pero ahora desplazado a la posición 2. O sea, este mismo número de acá arriba lo vamos a desplazar en 1, ¿ya? Y lo vamos a pegar. ¿Ya? Si se fijan, estos dos números son iguales, solo que el de abajo está desplazado en 1. ¿Ya? Sumamos, nos da este resultado de acá, y luego le vamos a este resultado, le vamos a sumar la tercera posición, pero la tercera posición es un 0, así que multiplicamos todo esto por 0, lo que nos va a dar puros ceros, ¿ya? Así que tenemos todos los ceros, sumamos, en realidad nos va a quedar naturalmente el mismo número, ¿ya? No hay ninguna novedad ahí. Luego nos vamos a la cuarta posición. Como la cuarta posición es un 1, ¿ya? Del multiplicador, entonces copiamos este número y lo desplazamos 4 posiciones, ¿ya? Entonces, aquí estamos 4 posiciones desplazados, o sea, mejor dicho, parte de la cuarta posición, ¿ya? Es el mismo número de original, el multiplicando, y lo sumamos, ¿ya? Aquí donde tenemos espacios, lo reemplazamos con ceros, así que se suma y ya vemos que el número va creciendo, ¿ya? Después vemos el siguiente, es un 1, el siguiente es un 1, así que de nuevo copiamos, pegamos, desplazado cada vez en 1, ¿ya? Donde hay ceros, entonces se reemplaza con puros ceros, y en fin. Así que al final obtenemos este número, este producto final, un número grandote, ¿ya? Aquí, dicho sea paso, estamos ignorando el hecho de que, por ejemplo, tenemos solamente 8 bits para representar los números, ¿ya? Aquí naturalmente tenemos más de 8 bits, aquí el asunto del overflow no se está considerando, ¿ya? Así que al multiplicar estos dos números nos sale un número mucho más grande y aquí no tenemos entonces limitación de espacio, ¿ya? Simplemente porque el planteo del problema no nos dice que hay una limitación para registrar el número. Así que el número es mucho más grande que 8 bits y está bien eso. Bueno, y después, este número tenemos que ver qué hacemos con este número, ¿ya? Entonces, puesto que el signo del producto es 1 y como se determinó el paso 1, calcular el complemento 2 del producto. Ya, aquí es donde tenemos un detalle que muchas veces no se explica, es que si nosotros vamos a complementar en 2 este número, nosotros sabemos que el número tiene que ser un número negativo, ¿ya? Entonces, complementar a 2, ¿qué significa? Bueno, llegar hasta el primer 1, mantener ese 1, y luego invertir el bit de los siguientes signos. Pero la pregunta acá es, aquí tenemos ceros, ¿ya? Puros 0, 0, 0, 0, 0, que no están dibujados, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con esos ceros? ¿Los convertimos en 1 al convertirlo a complemento 1 o no? ¿Ya? O hasta que 0 llegamos, porque aquí en realidad hay infinitos ceros, ¿ya? Así que tendríamos que convertir infinitos ceros en unos, y nos quedaría un número infinitamente largo. Entonces, en realidad, bueno, nos tendrían que decir, bueno, qué tamaño tiene en realidad el registro donde vamos a anotar el resultado. Podrían ser, por ejemplo, de 16 bits, en cuyo caso nosotros tendríamos que rellenar esto hasta completar los 16 bits y luego aplicar el complemento 2 y ahí sí los ceros más significativos se van a convertir en unos más significativos, ¿ya? Eso sería como lo correcto, ¿ya? Pero en este caso, como que no nos dicen cuánto espacio hay, así que cuando pasamos este número a su complemento 2, lo que estamos haciendo es agregarle un bit adicional, ¿ya? Un bit adicional, si se fijan, este número, bueno, no sé cuántos bits hay, pero termina en 1, ¿ya? Así que al final tenemos 4 ceros, a ver, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ya hay 13 bits para el resultado. Y al convertir todo esto, complemento 2, entonces de aquí en adelante se invierten los números, ¿ya? Nos queda esto que tenemos acá. Y teníamos 0, 0, 1. Ah, bueno, y aquí terminó en 1, 1, 0. En realidad no le agregó un bit adicional, lo dejó con los 13 bits tal cual, ¿ya? Así que, bueno, este era un número negativo, ahora quedó un número positivo, ¿ya? Y ese número, si ustedes lo pasan a decimal, entonces se van a dar cuenta el, que el número es consistente. Bueno, dice aquí, añade el bit de signo. Claro, o sea, en realidad, esta es la parte media ambigua que yo les digo, o sea, como que aquí van y le ponen un 1 así porque sí nomás. En realidad no es así, uno tiene un número de bits predestinado para almacenar el resultado. Si son 16 bits, en realidad lo que aquí no se ve son ceros, ¿ya? Y cuando aplicamos el complemento 2, entonces esos ceros al final se convierten en unos, ¿ya? Y aquí arbitrariamente, perdón, eso es, aquí arbitrariamente va y le pone un 1 nomás, ¿ya?
En realidad yo el planteo lo haría diciendo que el número de bits que uno tiene para almacenar el resultado es X, ¿ya? Así que esto yo lo ignoraría, lo que dice acá de llegar y agregarle un número, ¿ya? En fin. Bueno, dice, problema relacionado, verificar que la multiplicación es correcta convirtiendo los números binarios, o sea, si esto lo pasamos a decimal y estos también a decimal, entonces vamos a ver que la multiplicación está correcta, ¿ya? Y ahí entonces termina el asunto de la multiplicación, ¿ya? En realidad, los cuatro posibles casos que podemos haber acá es que si los números son positivos los dos, entonces el resultado es positivo, o si son de signo distinto, el resultado es negativo, y más que eso es siempre lo mismo, ¿ya? Siempre va a ser lo mismo el procedimiento de sumar de forma parcial, ¿ya? Aquí naturalmente cuando este multiplicador es un número muy largo, muy extenso, ¿ya? Bueno, uno de los dos da lo mismo en realidad, si el multiplicador multiplicando es muy extenso, aquí el procedimiento se va a hacer más largo naturalmente, ya porque son sumas parciales. Básicamente vamos a tener tantas sumas, ¿ya?, como bits tengamos en este caso en el multiplicador, ¿ya? El multiplicador entonces siempre se trata de hacer el número más pequeño, o sea, más corto, que sea el multiplicador, ¿ya? Porque está asociado al número de sumas que vamos a hacer. Eso. Así que eso sería con respecto a la multiplicación, ¿ya? Así que todavía no hay preguntas. Respecto a la división, entonces, estamos llegando a la hora. Respecto a la división, también es lo mismo que vimos anteriormente. También tenemos las mismas, o sea, anteriormente con respecto a la resta sucesiva, ¿ya? Entonces, hay una forma de hacerlo parcialmente, pero en este caso, lo más sencillo, dado que estamos trabajando con números binarios, lo vamos a hacer como una resta sucesiva. Así que era el método ineficiente que habíamos visto anteriormente. Así que vamos a tomar un número binario, le vamos a restar el divisor, en este caso, tantas veces, o sea, el dividendo, le vamos a restar el divisor tantas veces hasta que lleguemos a un valor cero, ¿ya? O negativo. Y ahí vamos a ver entonces cuántas veces fuimos capaces de restar el divisor al dividendo. Y eso es todo. Básicamente es el procedimiento de contar, ¿ya? Entonces, también tenemos el mismo caso que la multiplicación, donde tenemos que analizar si son de mismo signo el dividendo y el divisor, o si son de signos opuestos, ¿ya? O diferentes, ¿ya? Entonces, eso va a determinar el signo final del resultado del cociente. Entonces, también se asemeja el procedimiento de la división con la multiplicación, en que vamos a tener que aplicar al final al cociente el complemento 2 para convertir el número del resultado del cociente en número positivo o un número negativo. Vemos un ejemplo, entonces el procedimiento para dividir dos números se resume a continuación. Paso 1, determinar si los signos lo mismo, si los signos del dividendo y el divisor son diferentes. Esto determina el signo que tendrá el cociente, ya el resultado. Inicializar el cociente a 0, ¿ya? Como les dije, vamos a restar sucesivamente, por lo tanto vamos a ir contando cuántas veces podemos restar al número, al dividendo, entonces el divisor. Así que esa cuenta la vamos a ir anotando en el cociente, ¿ya? Por eso dice inicializar el cociente en 0. Como va a ser nuestro contador, vamos a dejar el contador inicialmente en 0. Después dice, paso 2, restar el divisor del dividendo utilizando la suma en complemento 2. ¿Ya? Como vamos a restar, entonces, de nuevo, la resta es un caso especial de la suma, así que vamos a aplicar complemento 2, ¿ya?, para que esa resta se convierta en suma, ¿ya?, para obtener entonces el primer resto parcial y sumar 1 al cociente. Primer resto parcial y sumar 1 al cociente. Si este resto parcial es positivo, ir al paso 3, ya esto lo vamos a ver en el ejemplo. Después restar el divisor del resto parcial y sumar 1 al cociente. Si el resto es positivo, ya veamos el sumar 1, ahí que pillo, pero continuar restando divisor, veamos el ejemplo. Acá tenemos, ya. Entonces tenemos el dividendo, que sería un número positivo, como podemos ver, porque comienza con 0, ¿ya? Y tenemos el divisor, que también es un número positivo, ¿ya?, porque también comienza con 0. Así que queremos dividir, en el fondo, este número con este número, ¿ya? Luego verificar si la división es correcta, convirtiendo los números binarios a decimales y viendo la división ahora en decimales, ¿ya? Entonces tenemos estos dos números, ¿ya? Vemos que los dos
números tienen el mismo signo, así que el resultado tiene que ser positivo. Ya ese es el paso 1. Signo de ambos números es positivo, luego el cociente será positivo. ¿Ya? Ahora el cociente lo vamos a inicializar, lo vamos a definir en 0. Luego, restar el divisor del dividendo utilizando la suma en complemento 2. ¿Ya? Entonces tenemos el divisor, que el número de acá lo mantenemos igual, o sea, perdón, el dividendo lo mantenemos igual. Y el divisor entonces le vamos a aplicar el complemento 2, ¿ya? Nos queda el número que tenemos acá, ¿ya? Y ahora hacemos entonces la suma, ¿ya? ¿Cómo sabemos hacer la suma? Así, parcialmente entonces 1 más 0 es 1, 1 más 0 es 1, etc. Y ahí nos va a quedar un número, ¿ya? Entonces, este número vendría siendo el resultado de la primera resta, ¿ya? Entonces, ese número es mayor que 0, ¿ya? Y como es mayor que 0, entonces tenemos que seguir restando en una segunda iteración. Pero antes de pasar a la segunda iteración, le vamos a sumar 1 al cociente. Ah, ya, ahora entendí a qué se refería con 1. O sea, cada vez que nosotros logremos restar efectivamente al dividendo, restarle el divisor, nosotros vamos en nuestro contador a sumarle 1. ¿Ya? Entonces logramos restarlo eh, efectivamente, porque el resultado sigue siendo mayor que 0, sumamos 1 al cociente. ¿Ya? Y luego repetimos el procedimiento. ¿Ya? Ahora, el resultado que nos quedó acá, le vamos a nuevamente restar el divisor, recuerde, el divisor complementado en este caso, ¿ya? El que tenemos acá, ¿ya? Y en vez de restarlo, entonces hacemos la suma, nuevamente aplicamos y nuevamente el resultado es un número mayor que 0, ¿ya? Como es un número mayor que 0, significa que por segunda vez logramos restar efectivamente el número, por lo tanto le anotamos al contador un 1 más, ¿ya? Y del 1 va a pasar a ser un 2, ¿ya? Así que básicamente el cociente va a ir incrementándose en 1 cada vez que vamos a poder restar efectivamente el divisor, ¿ya? Hasta que en algún momento, ¿ya? Este número que tenemos acá abajo va a ser 0 o va a ser un número negativo. ¿Cómo sabemos que es un número negativo? Porque el bit más significativo va a ser un 1, ¿ya? El octavo bit en este caso va a ser un 1. Ese significa que en ese caso nos pasamos, ¿ya? Y no pudimos, en la última iteración, no pudimos restarle el divisor al dividendo. Por lo tanto, en esa última iteración, cuando el resultado es 0 o es negativo, no le vamos a sumar 1, ¿ya? Lo vamos a dejar el cociente tal cual en el número que quedó, en el último número que quedó. Y en el fondo ese es el resultado, ¿ya? Entonces, aquí está el paso 4. Nuevamente le restamos, ¿ya? Vemos que nuevamente nos aparece un número positivo. Habíamos sumado un 1 más. Y ahora nuevamente le restamos y ahora nos quedó, en este caso nos quedó un número 0000, ¿ya? El hecho que haya quedado un 0, ¿ya? Significa que sí se logró restar efectivamente ese último divisor al dividendo, ¿ya? Por lo tanto, como sí se logró restar, ya no quedó ningún resto, entonces sí le vamos a incrementar. En el caso, perdón, que hubiese quedado negativo, eso significa que no se hubiese podido restar completamente y ahí no lo hubiésemos tenido que sumar, ¿ya? En el fondo es preguntarse cuántas veces entra el divisor en el dividendo. Eso es lo que estamos respondiendo con este procedimiento, ¿ya? Así que en este caso se logró restar 4 veces, ya efectivamente el divisor en el dividendo, y nos queda entonces este resultado que es 4. ¿Ya? Si transformamos este número a un número decimal, nos va a dar 4. ¿Ya? Si hubiese sido que el divisor y el dividendo tienen signos distintos, a este 4 tenemos que finalmente aplicarle el complemento 2 para obtener el menos 4. ¿Ya? Esa es como toda la diferencia. Bueno, como dice problema relacionado, después verificar convirtiendo estos decimales que es consistente. ¿Ya? Así que ahí ya tenemos entonces las 4 operaciones aritméticas básicas, ahora considerando los números con signo, si es que los números son positivos o son negativos. Así que en resumen, en el caso de la suma, básicamente tenemos que preguntarnos, o sea, preocuparnos de que no haya desbordamiento. ¿Ya? El caso de la resta es un caso especial de la suma. El caso de la multiplicación, entonces tenemos que a priori verificar que el número, si son de signos distintos, el resultado tiene que ser negativo. Si son signos iguales, el multiplicando y el multiplicador, el resultado tiene que ser positivo, ¿ya? El caso de la división es lo mismo, también tenemos que verificar el signo. Y el caso especial de la división es que en vez de utilizar estos
como sumas parciales. En realidad lo que vamos a hacer es el método un poco más ineficiente, que es restar iterativamente hasta que lleguemos a un número cero en el cociente o negativo, ¿ya? Lo cual naturalmente puede ser engorroso si el número que vamos a dividir es muy largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, 1.000.000 dividido en 3, vamos a estar ahí un buen rato restando sucesivamente hasta que el cociente sea, o sea, hasta que el resto sea cero, ¿ya? Eso. Así que ahí hay una guía de ejercicios que pueden hacer en sus casas, ahí, para entretenerse. Sumas, restas, multiplicaciones de números binarios, ¿ya? Aquí estos están en complemento 2, que significa entonces que si el número parte con un 0, es un número positivo, ¿ya? Así que no hay que hacer nada. Y si es un número que parte con un 1, es un número negativo, así que tendrán que convertirlo en un número positivo si corresponde o no, ¿ya? Según el caso, cada caso, si es una suma, multiplicación, división, etc. ¿Ya? Ok, entonces con eso terminamos ya con la aritmética y la última parte de la materia, nos quedan 10 minutos, la última parte de la materia entonces es códigos, ¿ya? Vamos a ver todavía algunos sistemas de numeración adicionales, el hexadecimal, ¿ya? Y después vamos a ver un par de códigos y con eso terminamos el tema 2, ¿ya? Entonces dice, números hexadecimales. Como ven, el sistema de numeración hexadecimal consta, bueno, de 16 dígitos. En realidad, el problema es que el sistema binario, si bien trabaja con dos estados, y eso es óptimo para el caso de implementarse a través de sistemas electrónicos, a la hora de representar estos números, lamentablemente ocupa mucho espacio, ¿ya? O sea, si nosotros queremos anotar un número binario, vemos que nos ocupa harto espacio en el papel. Entonces, una forma de reducir la notación de los números binarios, ¿ya? En base 2, es utilizarlo o convertirlo a números hexadecimales, ¿ya? Entonces, el número hexadecimal o la base hexadecimal es base 16, ¿ya? Entonces, consta de 16 dígitos, en realidad son 16 símbolos, ¿ya? Así como la base 2 tiene dos símbolos, el 0 y el 1, la base 10 tiene 10 símbolos, desde el 0 hasta el 9, y la base hexadecimal tiene 16 símbolos, ¿ya? Y se usan entonces fundamentalmente como una forma simplificada de representar o escribir números binarios, ¿ya? En realidad no es que al estar usando la base hexadecimal o la numeración hexadecimal, en realidad en la electrónica, en el computador, ahora hayan 16 estados, 16 voltajes, por ejemplo, 16 niveles de corriente. No, siempre van a haber dos estados o dos niveles de voltaje o de corriente. Es solo que 16, como es potencia de 2, al igual que la base 2, entonces este número que era muy largo, binario, lo vamos a poder representar con un número chiquitito en hexadecimal, ¿ya? Es una forma de simplificar la notación solamente. Entonces los números binarios largos son difíciles de leer, bla, 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 lo mismo que les acabo de explicar, ¿ya? Y se utiliza entonces la representación hexadecimal. Y el sistema hexadecimal se usa frecuentemente en computadoras y aplicaciones de microprocesadores. Vamos a ver unos ejemplos. Entonces aquí tenemos la tablita de conversión, el sistema en decimal, ¿ya? En hexadecimal y el equivalente en binario. Nosotros ya habíamos visto de decimal a binario, entonces tenemos esta tabla, el 0000, el 0001, 0010, así, etcétera, hasta que llegamos al 1111, ¿ya? Y aquí estaba el equivalente entonces decimal. Y ahora vemos entonces que en el caso decimal llegamos hasta el 9, porque tenemos 10 símbolos para representar entonces los números decimales, y después teníamos que empezar a utilizar un símbolo adicional, ya sea en el fondo dos columnas, para anotar los números a partir del 10, o sea, el 10, 11, 12, 13, etc. ¿Ya? Entonces, como el sistema hexadecimal utiliza 16 símbolos, en realidad con un solo símbolo podemos representar entonces números desde el 0 hasta el 15. ¿Ya? Como ven, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14 y el 15 se representan ahora con letras. ¿Ya? La A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Y estos equivalen a su vez entonces a todas estas, a las 4 columnas en el sistema binario, ¿ya? Así que estamos reduciendo 4 símbolos binarios en base 2, ¿ya? O 4 columnas, ¿ya? La estamos reduciendo a una sola columna, ¿ya? Así que estamos, por así decirlo, comprimiendo en 4 la notación, ¿ya? Y aquí si vemos entonces el conteo después del F, ¿qué es lo que seguiría? Bueno, ¿cuál sería el número que acompañaría la segunda columna? Partimos del, bueno, esto
no está anotado, pero podría interpretarse como un 00, 01, 02, 03, 04, hasta 0F. Y después el que seguiría, entonces, del 0 pasamos al 1, y sería el 1, 0, 1, 2, o sea, 1, 0, 1, 1, 1, 2, como vemos acá, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Hablar de 10, 11, 12, 13 en hexadecimal es un poco ambiguo, porque el 10, cuando uno dice la palabra 10, en realidad está entendiendo el valor 10, ¿ya? En realidad, lo correcto sería decir que es 1, 0, ¿ya? No es un 10, es un 1, 0, porque estamos en hexadecimal. ¿Ya? 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, ¿ya? Y así después pasamos al 1.9, 1A, 1B, 1C, 1D, etc. ¿Ya? Y después del 1F pasamos la segunda columna, del 1 pasa al 2, así que 2.0, 2.1, 2.2, así, hasta que 2F, después el 3.0, 3F, y así. Así que eso. Veamos cómo convertir entonces un número binario a hexadecimal. Vamos a ver que es sencillo, ¿ya? La gracia de utilizar esto es para nuestra ventaja, ¿ya? Para simplificar el proceso, entonces tiene que ser sencillo. Entonces vemos que como 4 bits representan a un número hexadecimal, un símbolo hexadecimal, nosotros si queremos convertir de binario a hexadecimal, basta que agrupemos, ¿ya? En grupitos de 4, ¿ya? Y estos grupitos de 4 por separado los convertimos a su equivalente entonces hexadecimal. Vemos la tablita anterior. Por ejemplo, si agrupamos de a 4 y tenemos el 0, 1, 1, 1, ese 0, 1, 1, 1 lo reemplazamos con un 7, ¿ya? O si en nuestro grupito nos aparece un 1, 1, 1, 1, lo reemplazamos por una F, ¿ya? Entonces aquí tenemos el 1, 1, 0, 0, ¿ya? Los grupitos se hacen de derecha a izquierda, ¿ya? Partimos con los menos significativos, ¿ya? Entonces nos queda 0, 1, 1, 1. Ese es el primer grupo de 4. Lo reemplazamos entonces con su equivalente, que es el 7 de la tablita de la diapositiva anterior. El 0101 es un 5, el 1010 es una A, el 1100 es una C. Así que el equivalente de todo este número binario, ¿ya? Que tenía entonces 16 bits, es el número hexadecimal que vemos acá, que es el CA57, ¿ya? En base 16, hexadecimal, y que tiene solamente 4 símbolos, ¿ya? Tenemos otro ejemplo, ¿ya? Que es el de acá, entonces es un poco más largo. Vamos entonces agrupando de a 4 y reemplazamos. ¿Qué pasa cuando no es múltiplo el número de bits que hay en el número binario, no es múltiplo de 4? Por ejemplo, si aquí tenemos 0, 1, 1, entonces tenemos que completar con ceros los números, los bits que nos faltan, ¿ya? Eso es todo. Ok, ahora entonces al revés, conversión de hexadecimal a binario, también es sencillo. Si tenemos un número hexadecimal, por ejemplo el 1, 0 a 4, y lo queremos pasar a binario, es simplemente expandir cada uno de estos símbolos hexadecimales a su equivalente binario. Entonces el 4 corresponde al 0, 1, 1, o sea, 0, 1, 0, 0, el A al 0, 1, 0, 1, el 0 son 4 ceros, el 1, aquí lo anotaron como un 1, ¿ya? Pero en estricto rigor debería ser 0, 0, 0, 1, ¿ya? En fin. Así que ahí tendríamos entonces nuestro equivalente en binario desde el hexadecimal. Así que eso, como ven, solamente se trata de tener una anotación más compacta, ya, para no estar anotando tantos unos y ceros. No sé si hay alguna consulta. Ok, entonces podemos hacer algunos procedimientos también, operaciones aritméticas con los números ahora en hexadecimal. En realidad es lo mismo que vimos anteriormente, solamente que cambia la anotación, ¿ya? Entonces, no, eso todavía no viene. Ya aquí dice otro método para convertir de hexadecimal a decimal. También el tema de las sumas parciales, o sea, de los pesos, perdón, es el procedimiento de los pesos. Dice, un método para encontrar el equivalente decimal de un número hexadecimal es primero convertir el hexadecimal a binario y luego el binario a decimal, ¿ya? O sea, en el fondo hacer un paso intermedio, si queremos pasar ahora de hexadecimal a decimal. Creo que no tiene tanta gracia porque en el fondo es lo mismo que ya habíamos visto pasar de binario a decimal. Otro método para convertir un número hexadecimal a su equivalente decimal es multiplicar el valor decimal de cada dígito hexadecimal por su peso, ¿ya? Entonces, esto es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, los pesos, el 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, ¿ya? Pero en vez de que la base sea 2,
utilizamos base 16. ¿ya? Entonces, si tenemos un número, por ejemplo acá, el B2F8 en hexadecimal, y ahora lo queremos pasar a decimal, ¿qué tendríamos que hacer? Hacer el método de los pesos, ¿ya? Y en este caso, entonces nos quedaríamos con, el primer peso sería 16 elevado a 0, que es igual a 1, ¿ya? El segundo peso sería 16 elevado a 1, que es igual a 16. El tercer peso es 16 elevado a 2, que es igual a 256. Y el cuarto peso sería 16 elevado a 3, que es 4096. ¿ya? Y cada uno de estos pesos los multiplicamos entonces por los símbolos que tenemos aquí en el número hexadecimal. ¿ya? Así que B por 4096, 2 por 256, F por 16, 8 por 1. ¿ya? Entonces hacemos la multiplicación de cada uno y las sumas parciales y nos da este número que es el decimal. Así que básicamente es el mismo procedimiento que hicimos en el sistema binario, solo que cambiamos los pesos que en el sistema binario eran 2, ¿ya? Y las posiciones, lo cambiamos ahora por base 16. ¿ya? Y así hacemos la conversión directa desde hexadecimal a decimal, ¿ya? De base 16 a base 10. Eso. Ya, entonces vimos en resumen cómo convertir de binario a hexadecimal, de hexadecimal a binario y de hexadecimal a decimal. ¿ya? Y vimos que de hexadecimal a decimal entonces podríamos hacerlo a través del método de pasarlo primero a binario y de binario a decimal, o podemos hacerlo directamente con el método de los pesos. ¿ya? Ahora el sistema inverso, pasar un número decimal directamente a hexadecimal. Bueno, naturalmente también pueden usar el método intermedio, pasar el número decimal a binario, de binario a hexadecimal. ¿ya? O pueden hacer un método directo, que es así como en el caso binario nosotros teníamos el método de la división sucesiva por 2. En el caso hexadecimal podemos hacer el mismo procedimiento, pero con división sucesiva por 16. ¿ya? Entonces, no sé si vale tanto la pena, porque dividir por 2 es mucho más fácil que dividir por 16. ¿ya? Por ejemplo, el 650 dividido en 16, en realidad sí mentalmente yo no lo sé, ya tendría que calcularlo con tiempo. En fin, si hacemos este cálculo y usamos la calculadora, nos va a dar la calculadora que es 40,625. ¿ya? Entonces, como el método de la división sucesiva nos dice, mantenemos el número entero, lo pasamos para abajo, ¿ya? El 40 en este caso lo pasamos para abajo y luego lo dividimos nuevamente por 16. Y el resto, ¿ya? En este caso el 0,625, lo multiplicamos aquí por 16. ¿ya? Y ese número, ¿ya? Es el que nos va a dar entonces el resto. El 16 es el que vamos a anotar. ¿ya? Así que el 0,625 por 16 nos va a dar 10. Esto es lo mismo que decir 40 resto 10 a todo esto. 40 resto 10. ¿ya? Entonces 650 dividido en 16 es 40 resto 10. ¿ya? Y este 10 entonces es el que pasamos hexadecimal como una A. ¿ya? Luego nos queda el 40 dividido en 16 es 2 resto 8, ¿ya? O 2,5. Entonces este 0,5 lo multiplicamos por 16 nos queda este resto 8. ¿ya? Y el 8 entonces lo anotamos. El 2, la parte entera, la pasamos para abajo. Y 2 dividido en 16 es entonces 0,125, ¿ya? Multiplicado por 16. O sea, esto es 0 resto 2. ¿ya? El 2 lo anotamos. Así que el número se lee desde abajo hacia arriba, ¿ya? Es el 28A, ¿ya? En hexadecimal. Y ahí tenemos entonces la conversión directa de decimal a hexadecimal. ¿ya? Yo así honestamente les recomiendo que pasen de decimal a binario y de binario a hexadecimal. Quizás un poquito más largo, pero mentalmente es más fácil de realizar y de comprobar. ¿ya? Suma hexadecimal, ya aquí no me quiero extender tanto, pero dice cuando se suman dos números hexadecimales se usa la siguiente regla. Entonces, es básicamente lo mismo que están haciendo cuando suman dos números binarios, ¿ya? Solamente que tenemos que hacer las reglas de cuando sumamos en binario, ahora aplicarlas a el caso hexadecimal. ¿ya? Dice, en cualquier columna dada de una suma, pensar en los dos dígitos hexadecimales en términos de su valor decimal. Ya, dice, en el fondo, súmelo, ignore que el número es un número hexadecimal, sino que asuma como que es un número decimal. ¿ya? Si tenemos el 5 hexadecimal, piense que es un 5 decimal. ¿ya? Es como engañarse a sí mismo momentáneamente para efectos de este procedimiento. ¿ya? Entonces,
el C16... Ah, no, perdón. No, dice conviértalo en número decimal, ya aquí lo interpreté mal, perdón. Conviértelo a número decimal, ya el C entonces en realidad es un 12. ¿Ya? O sea, en el fondo el 5 es un 5, da lo mismo si en base 10 o en base 16, ¿ya? Porque hasta el número 10 las dos bases se ven iguales. Claro, y aquí el C dice, interprételo como si fuese un número decimal, se refiere a que este C en realidad no sume C a porque eso mentalmente no nos dice nada, sino que este C conviértelo en un 12, ya que es el equivalente decimal. A eso se refiere. Ok. Entonces, si la suma de los dos dígitos es 15 o menor, reducir el dígito hexadecimal correspondiente. ¿Ya? Si la suma de los dígitos es mayor a 15, entonces tenemos que hacer el acarreo, ¿ya? A la siguiente columna. Eso, aquí se ve un ejemplo. Entonces dice, estamos sumando números en hexadecimal, ¿ya? El 2,3 hexadecimal al 1,6 hexadecimal. Si los sumamos, entonces, dice, ya, el 6 más 3, aquí es donde hay que pensar como que fuesen números decimales. 6 más 3 nos va a dar 9, ok, anotamos el 9, aquí no hay acarreo, ¿ya? Porque en realidad el acarreo ahora se genera no cuando superamos el 10, ¿ya? Sino que, o el caso binario era cuando superábamos el 2, sino que el acarreo se genera cuando superamos el 16, o sea, cuando es 16 o mayor. Así que 9 es menor que 16, ¿ya? Así que lo mantenemos, no hay acarreo. Estos números entonces se suman igual directamente el 1 y el 2 y nos va a dar 3. Ok. Entonces en el caso de... ¿cuál es más interesante? Acá, estos dos de abajo. Entonces el DF le sumamos al AC, ¿ya? Eso es lo que decía. Si usted suma F a C, en realidad como que mentalmente no le dice nada. Así que lo tenemos que transformar de la F que es un 15 y la C que es un 12. Vamos a sumar entonces el 15 más 12 y nos va a dar 27, ¿ya? Entonces este 27 en realidad está desbordado porque un 27 es mayor que 15, ¿ya? O 16 si es que consideramos el 16. En fin, a este 27 entonces le vamos a restar 16, ¿ya? Y nos va a dar entonces el 11, ¿ya? Y ese 11 sí que es menor que 16 o que 15, como quieran verlo, y lo convierten en un número a su equivalente hexadecimal, ¿ya? Ese B entonces es el que notamos acá abajito, ¿ya? ¿Y qué es lo que... ¿qué es lo que acarreamos? Acarreamos 1, ¿ya? O sea, el 1 lo pasamos a la columna de al ladito. Entonces nos va a quedar 1 más D más A, ¿ya? De nuevo, 1 más D, 1, bueno, el 1 más una letra todavía es un poco más fácil porque es simplemente la letra siguiente, ¿ya? Entonces del D más 1 en realidad es E, ¿ya? Pero de todas maneras las letras las pasamos mejor a su equivalente, ¿cómo se llama? Decimal. Entonces la D es un 24, el D16 en base 16 es un 24 decimal, el A16 16 decimal, el 1 en base 16, que es el acarreo en realidad es 8, ¿ya? Perdón, aquí me pasé, me quiero. Estaba convirtiendo esto con esto, en realidad me distraje, me quiero. Es lo que tenemos acá. El D16 es 13, el A16 es 10, ahí sí. Y el 1.16 es 1, ¿ya? Da lo mismo si es un 1 en base 16 o un 1 en base 10 o en un 1 en base 2, en realidad siempre va a ser 1. Así que estos números de acá son los que se suman y nos va a dar 24. Y de nuevo, como 24 entonces es mayor que el número del desbordamiento, que en este caso sería el 16, entonces 24 le restamos 16, ahora sí, y nos va a quedar entonces 8, ¿ya? Así que es el 8 el que mantenemos acá y tenemos nuevamente un acarreo que lo pasamos al ladito y ese acarreo ahora que se suma con 0, así que nos queda el 1 ahí. Así que el equivalente de sumar estos dos números hexadecimales va a ser el 1,8b en hexadecimal. Como ven, es un poco engorroso, ¿ya? Así que nuevamente quizás mi recomendación sería, mire, más fácil le va a salir pasar estos números hexadecimales a binario, ¿ya? El DF si lo pasa a binario lo hace en un segundo, y el AC si lo pasa a binario también lo hace en un segundo, y después sumar en binario quizás, le sale el resultado en binario, y después lo puede pasar nuevamente a hexadecimal. Yo creo que me da la impresión que es más rápido, ¿ya? Pero en fin, este es el método directo de sumar números hexadecimales entre sí, ¿ya? Y estamos súper pasados. Así que eso. La resta, bueno, un poco es la misma extensión, hay que complementar a 2, ¿ya? Esto yo creo que lo vamos a dejar ahí de tarea para que le echen un vistazo a ustedes. La resta entonces el pasar el sistema
a complemento 2, ¿ya? Y después que aplica un complemento 2, simplemente lo suman, ¿ya? Así que el resto va a ser básicamente lo mismo. Así que eso, lo que nos queda pendiente para la próxima clase, ya la próxima clase va a ser de este tema, del tema 2, va a ser bien cortito. Vamos a ver números octales, ya que en vez de tener 4 bits para generar un número octal, van a ser 3 bits, o sea, agrupaciones de 3 bits para generar un número octal. Y vamos a ver el números BCD, ya que el BCD es un código en realidad más que una representación, una base 2, base, base 10 o base 16, en realidad es un código, los códigos tienen otra interpretación. Y después de la base, o sea, del código BCD, vamos a ver el código Gray y después el código ASCII, que probablemente ustedes algunos están familiarizados por tener más relación con informática. Y con eso terminamos entonces el tema 2 y pasamos al tema 3 la próxima clase, ¿ya? Así que esto yo creo que no nos va a tomar mucho porque es breve. Y con eso terminamos. Entonces, después al final hay unos ejercicios de códigos y se termina el tema. Así que eso, no sé si hay alguna consulta hasta acá. Como ven, bueno, aquí el peligro siempre cuando uno hace los ejercicios respecto a cambios de base o sumas o qué sé yo, es en los detalles. Pues naturalmente uno, ven, yo mismo de repente me confundo. En realidad es porque hay que estar bien concentrado haciendo el procedimiento. Así que la única forma de evitar errores o hacer esto, sacarse mejor nota, por así decirlo, en la prueba, es que hagan hartos ejercicios ya. Una vez que ya hagan hartos ejercicios, se van a familiarizar tanto con la conversión de números binarios a decimales, ¿ya? Entonces ya no van a cometer tantos errores por ese lado. Y también el mismo procedimiento. O sea, si ustedes hacen la suma, por ejemplo, o la resta binaria y les da un resultado y después ustedes comprueban con la calculadora o con algún método si ese resultado está bien, después uno de alguna forma va almacenando eso en la memoria. Entonces después cuando ya hagan el, no sé, el 20º o el 30º ejercicio de lo mismo, ustedes ya van a saber casi intuitivamente si el resultado está bien o no, porque ya lo habrán hecho muchas veces. O sea, en el fondo, hacer hartos ejercicios, ¿ya? Así que ahora en principio de repente es un poco confuso y un poco enredado, pero una vez que uno lo repasa unas cuantas veces ya está bien, si no es nada tan difícil. Así que para eso échenle un vistazo al libro. En el libro está todo mucho mejor explicado naturalmente. Vayan a las ayudantías, ¿ya? En las ayudantías entonces se ven también los ejercicios con mucho más calma que lo que los veo yo acá. Y eso, así que esa es como mi recomendación. Ya nos queda entonces un par de clases. La prueba es la primera semana de septiembre, o una semana antes del 18, no sé si la primera o la segunda semana de septiembre, pero de todas maneras no nos queda tanto, así que lo que vamos a ver la próxima clase son las compuertas lógicas, que es un tema relativamente breve, y ya estamos listos para la prueba, que básicamente va a ser todo este tema de los números. Así que eso, aquí me aparecen alguna pregunta, profe, ¿cuándo habrá laboratorio? El laboratorio, como les decía, no va a ser experiencias de laboratorio tradicionales por el tema de la contingencia, de que no tenemos acceso al laboratorio, etcétera, sino que va a ser demostraciones de cómo utilizar el simulador, ¿ya? O sea que entre el ayudante y yo vamos a hacer algunos videos de demostración de cómo, por ejemplo, utilizar las compuertas lógicas en el simulador, en el multisim, para que ustedes puedan jugar y hacer un par de ejercicios, pero eso no va a estar evaluado, ya en los laboratorios no van a hacer actividades sumativas, ¿ya? O sea que van a tener una nota que les va a sumar al promedio, sino que van a ser actividades formativas en el sentido que les vamos a enseñar a ocupar una herramienta. Esa herramienta ustedes la pueden utilizar para complementar con los conocimientos que vemos en cátedra, ¿ya? Pero no se va a evaluar directamente. Así que pronto les estamos subiendo los videos, en realidad como es laboratorio y tiene que ver más con cosas, la simulación en este caso con cosas como de electrónica, tenemos que ver recién el capítulo de las compuertas lógicas para que tenga sentido hacer el laboratorio. Así que como eso lo vamos a ver la próxima clase, el próximo martes se supone, ahí ya estaría disponible el material para el multisim. De todas maneras, los invito a que se metan a YouTube y busquen multisim, ¿ya? Uso de multisim y compuertas lógicas o electrónica digital si quieren, y hay un montón de videos también que les dice cómo utilizarlos. O sea, si quieren ganar tiempo desde ya pueden hacerlo. Y de todas maneras nosotros vamos a subir material, ¿ya?
Otra pregunta, dice, ¿entran los 3 primeros temas en la prueba? Sería el tema, a ver, el tema 0 era como introducción del curso a la parte administrativa. El tema 1 sí que se habla como en general de señales, conversión análoga a digital, señales discretas, continuas. Eso también entra en la prueba porque es contenido teórico, ¿ya? Así como preguntas de concepto, seguro que va a entrar. El tema 2 es lo que estamos viendo ahora, que es entonces toda esta diapositiva de los números y sistemas de numeración en binaria. Y el tema 3 serían las compuertas lógicas, ¿ya? Que no es gran cosa en realidad, son relativamente sencillos. Eso también entraría, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Así que esos son los 3 temas, sería desde el tema 1 hasta el tema 3 lo que entra en esta primera prueba, ¿ya? Eso, parece que no hay más... no hay más preguntas, así que los libero. Muchas gracias, disculpen la demora, en realidad no debería haberme demorado tanto, están súper pasados. 10 minutos, así que váyanse para la casa nomás. Está en su casa, Gracias, jajaja. Gustavo. Chiste, chiste, creo. Ya. Nos vemos, que estén súper bien. Chao, chao.